Muy buenas noches, amigos, hermanos hispanos de Gainesville, de Trenton, de Lake City y de todo el estado de la Florida. Me es un placer darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta sesión tan importante donde el doctor Víctor de la Flor y la doctora María Herrera estarán hablándonos acerca de la nueva ley de inmigración que en el estado de la Florida entrará en vigor el 1 de julio. También nos hablarán acerca de otros cambios que se han realizado en el Departamento de Inmigración aquí en los Estados Unidos. De manera muy especial agradezco a los doctores ya mencionados por haber tenido la gran amabilidad de aceptar la invitación que le hemos hecho la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gainesville. Doctores, muchísimas gracias por ese deseo de servir a la comunidad hispana y por estar con nosotros durante estos 60 minutos de reunión. Antes de iniciar y siguiendo una costumbre muy común en nuestra iglesia adventista, quiero invitarles para que pidamos la bendición de Dios y Él con su presencia bendiga esta reunión de inicio a fin. Les suplico por favor a todos que me acompañen al inclinar sus rostros para orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad de poder tener esta reunión de orientación acerca de esta ley. Te suplicamos que tú bendigas a cada participante, que tú pongas paz en cada familia hispana aquí en el estado de la Florida, que tú les des su amor, Señor, y que cuides de nosotros como también de nuestros familiares a la distancia. De una forma muy especial pedimos por los doctores, nuestros instructores de esta noche, el doctor Víctor de la Flor y María Herrera. Que el Espíritu Santo les guíe a ellos y les ayude para poder instruirnos de la mejor manera. Acompáñanos a lo largo de esta reunión. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de darle el micrófono a los abogados, quería mencionarles algunos detallitos. Quisiera invitarles, por favor, a que mantengan sus micrófonos apagados a lo largo de toda la reunión. Cuando vayamos a hacer preguntas, en el momento cuando los instructores, nuestros abogados, ellos nos indiquen, les voy a invitar para que todas sus preguntas sean escritas. Solamente aceptaremos preguntas escritas en el chat. Puede hacer sus preguntas en este momento o si desea esperar a que los doctores nos expliquen un poco, ya cuando haya avanzado 10, 15 minutos quizá de la explicación, entonces ustedes empiezan a hacer sus preguntas. No esperen hasta que la sesión inicie, ya pueden ir haciendo sus preguntas y yo estaré haciendo copy and paste a todas sus preguntas para presentárselas. Claro, lo más seguro es que el tiempo no nos dará para que todas las preguntas sean respondidas, pero le aseguro que los doctores harán todo lo mejor para poder contestarnos. Muchas gracias una vez más por estar presente. Aún es tiempo en el cual ustedes pueden compartir esta señal y permitir que muchos otros hispanos en todo el estado de la Florida se beneficien con esta instrucción. Una vez más, doctores Víctor de la Flor y María Herrera, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Si puede poner a María en el spotlight. Correcto. Ok. La estoy buscando, no la encuentro. Déjame ver. Está como MN. MN, el teléfono es MN. Ajá, correcto. Sí, recién lo vi. Perdón, me está tomando unos segunditos. No hay problema. Bueno, mientras María está entrando, aquí en la pantalla dividida que nos van a dar, agradezco a todos, en principio al pastor Asael por la invitación y a todos ustedes por conectarse. Mi nombre es Víctor de la Flor, la abogada que me acompaña aquí es María Herrera. Nosotros somos abogados de Kibaki Law Firm. Ustedes ya han visto más o menos en qué consiste nuestra firma, pero vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa hoy día. María va a empezar porque ella es experta en esta nueva ley que ha sido emitida por el gobernador Ron DeSantis, y le doy la palabra a María. Hola, María. Hola, Víctor, ¿me escuchan y me ven bien? Sí. Perfecto, ya todo el mundo me ve, ¿verdad? Sí, señora. Perfectamente. Muy bien, me alegro. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este seminario. Yo seré breve y bueno, luego haremos el turno de preguntas y respuestas. Básicamente esta ley
lo más importante para que ustedes sepan es que le aplica, por ejemplo, principalmente esta ley lo que intenta es contener la entrada masiva y desordenada de inmigrantes que acaban de llegar por la frontera sur al estado de Florida. Por eso establece como un delito de tráfico humano, contrabando de personas a todo aquel que transporta inmigrantes que hayan entrado de forma ilegal. ¿Ok? Eso es muy importante. Las iglesias... ¿Perdón? ¿Perdón? No, por favor, apaguen sus audios, pónganse en mute, por Sus favor. audios. Exacto, ponga todo el mundo en audio en silencio, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una exención también para las iglesias, eso es bueno que lo sepan, y también para aquellas personas que se están transportando dentro del ámbito de Florida. Es decir, lo que tienen que tener en cuenta y tener mucho cuidado es que no se puede transportar al estado de Florida personas que vengan de otros estados y que hayan entrado a Estados Unidos de forma ilegal. Eso es muy importante porque constituye un delito, puede constituir un delito de contrabando de personas y tráfico humano. Ahora bien, esta ley también lo que persigue es que los empleadores se ajusten un poco y hagan ofertas laborales a sus empleados, es decir, que no sigan contratando ni hagan más ofertas a personas que no tienen documentos en este país. Documentos se entiende un permiso de seguridad social que le ponga a usted que está autorizado para trabajar. Entonces, si los empleadores siguen contratando a personas que no tienen papeles, los van a sancionar casi con $1,000 por día, y también incluso pueden tener hasta delitos para entrar en cárcel. Alguien dice ahí que no se me escucha. ¿No se me escucha? Sí se escucha bien. Sí, le escucho fuerte y claro. Yo escucho Perfecto. perfectamente. Bueno, muy bien, me alegro. Muchas gracias. Ok. Lo puso en mute, sí, el suyo, lo puso en mute. No se le ¿Me escucha. escuchan ahora? Sí, perfecto. Ahora. Perfecto. Mi recomendación para todas aquellas personas, está viendo eco, así que por favor todo el mundo que apague el micrófono, por favor. Ok, alguien me pregunta cuando se refiere a ilegales cuando no se entregan a inmigración. Exacto, tengo mucho eco. Sergio, ¿podrías apagar tu...? Gracias. Por favor. Ok, perfecto. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Se considera un inmigrante que ha entrado de forma ilegal cuando no se ha reportado a la patrulla fronteriza, ha entrado y no le han dado un parol, un permiso humanitario, ni le han dado una orden para presentarse a la policía de inmigración, a ICE, en Miramar, por ejemplo, aquí. Tampoco le han dado una notificación de corte. Toda la persona que haya entrado, por ejemplo, entre los puertos fronterizos, el desierto, el río, por mar, y no se haya reportado de inmigración. Bueno, aquí va mi recomendación. Si ustedes no tienen los papeles, el seguro social para trabajar de forma legal en los Estados Unidos y concretamente en el estado de Florida, yo lo que les recomiendo es que, y nos pueden contactar, es que vayan a agencias de reclutamiento para que conseguir las ofertas laborales, o si hay un sponsor, un patrocinador, un empresario que le quiera hacer a usted una oferta laboral, nosotros podríamos trabajar con ustedes la certificación laboral. Ahora bien, eso tarda unos meses. Mientras tanto, si la empresa con la que ustedes trabajen tiene más de 25 trabajadores, tengan en cuenta que lo más probable es que el empleador no quiera seguir contratándolo porque se va a arriesgar a multas de $1,000 diarios. Ahora, otra parte que cubre la ley, el tema de los hospitales. Hay hospitales que reciben fondos de Medicaid o fondos públicos. Entonces, si usted va a atenderse a uno de esos hospitales, el gobernador, la legislatura de Florida, los senadores y los congresistas quieren saber si usted está yendo a ese hospital y le cubre el Medicaid, las ayudas públicas o no. Usted tiene el derecho de no declarar, de no decirlo, pero de no decir su estatus migratorio, pero los hospitales tienen la obligación de preguntarle, y no es que no lo vayan a tratar, y mucho menos que lo van a entregar a la policía. Sepan ustedes que la policía del sheriff, la policía del condado, la policía del estado y por supuesto la oficina de inmigración, la policía de inmigración ICE, tienen recursos muy limitados a la hora de hacer auditoría, de ir detrás de la persona, y a menos que se hayan cometido delitos normalmente o que se sepa que se está contratando masivamente a personas que no pagan impuestos, raramente inmigración se va a presentar en su trabajo, mucho menos en un hospital, ¿ok?
Entonces eso es importante saberlo. Y realmente esos son los 3 temas más importantes que ustedes deben de conocer. El resto no cambia. Si muchas personas, si trabajan para empresas que tienen menos de 25 trabajadores, pues no van a ser, digamos, los empresarios que lo contratan ustedes, no se va a someter a la multa. Y el último punto, eso sí, es muy, muy importante y le aplica a los inmigrantes. Si ustedes están utilizando un número de seguridad social que no es suyo, un documento, un permiso de trabajo que no es suyo o una identificación que no es suya, tengan en cuenta que los pueden acusar de un delito serio. Entonces la recomendación es que no lo utilicen. Y el último punto también es que si ustedes tienen una licencia de conducir de otro estado, digamos de Nueva York, de Massachusetts, no importa, cuando vengan aquí, si ustedes no tienen permiso de trabajo y no están legalmente en el país, no tienen estatus, no les va a servir esa licencia de conducir. Y si lo llega a parar la policía, puede ser que le digan que no es válida y le dé una multa por los carguen por manejar sin una licencia válida. De hecho, se ha prohibido al condado de Miami-Dade y a cualquier condado en Florida emitir ningún tipo de identificación a menos que la persona tenga digamos, un estatus en los Estados Unidos. Esto es, en resumen, lo más importante de la ley de inmigración. Si quieren, voy viendo las preguntas, ¿ok? Tengo como 5 minutos para responder a preguntas, ¿ok? Voy leyendo aquí. Dice, si llevo un hermano de la iglesia, el cual no se ha entregado a las autoridades, no ha pedido parol, ¿me pueden acusar de delito? Bueno, con esta nueva ley lo que se intenta prohibir es el tráfico de personas entre estados, ¿ok? Y las iglesias tienen una exención. Normalmente se han comprometido a no acusar, pero mi recomendación es que intenten siempre que las personas, si las van a transportar y van en nombre de la iglesia, les firmen un documento donde diga que esta persona entró de esta forma y que asume la responsabilidad. No sé si luego Víctor querrá añadir algo al hilo de esto. Ok, mi pregunta, yo ya tengo 24 años aquí, ¿puedo solicitar un parol con un patrón, un amigo? No se llama parol, se llamaría un permiso, una oferta laboral, una visa laboral. Depende de si usted entró de forma legal o de forma ilegal. Si entró de forma ilegal, difícilmente va a poder, digamos, solicitar el visado laboral. Ahora bien, Víctor hablará luego de esto porque las personas que estén pendientes fuera de estatus, que hayan perdido, por ejemplo, un asilo, todavía hay agencias que lo pueden hacer el sponsor, que pueden trabajar con ellos. Ok, otro, si entré como turista y me quedé desde hace 4 años, ¿puedo solicitar asilo político o debo cambiarme de estado? El asilo normalmente, a menos que usted haya tenido algo en concreto para no pedirlo, tiene que pedir durante el primer año que usted llega a Estados Unidos, ¿ok? Si no, tendría que explicar por qué no lo pidió en un año. Entonces, que si la pregunta aquí, que si usted se tiene que ir a otro estado, hay otros estados que van a ser, digamos, más flexibles a la hora de que usted trabaje sin papeles. Florida está intentando prevenir la llegada masiva y está diciendo a las empresas que tienen más de 25 trabajadores que se ajusten y hagan ofertas laborales. Y no veo ninguna otra pregunta por aquí. Ah, sí, si un salvadoreño, la última, ¿ok? Porque tengo que entrar en una... Si un salvadoreño tiene social y tiene TPS, pero salió de Estados Unidos por 10 años, ahora volvió a entrar con visado de turista y se quedó en Estados Unidos, ¿se puede volver a renovar el TPS pidiendo algún perdón? Yo diría, prefiero que Víctor responda a esto, pero sería difícilmente, ¿no? Excusable el tema del TPS, ¿no? Si se volvió a salir 10 años, ¿no, Víctor? Sí, solo podemos ver después, no hay problema. Exacto. Entonces, este es el resumen de la ley de Florida. Prefiero darle la palabra a Víctor, que siga explicando un poquito el tema frontera, Florida, ley federal, y después habría el turno de palabras, ¿ok? ¿Esta hora? No. Nereida, por favor, silenciar. Sí, pongan en silencio los micrófonos y escriban las preguntas en el chat y ahí puedes ir leyendo, Víctor. Ahora Oscar Vega y Marta Tapia tienen 2 nuevas preguntas. Si quieres ahondar en lo que yo dije o si quieres cambiar el tema. Yo prefiero por lo pronto cambiar el tema. Vamos a después de paso a las preguntas. Ok, perfecto. Yo quería hablar un poco acerca de, luego de que María habló muy bien acerca del tema de la nueva ley de Florida y ha resumido los puntos más importantes, de los cuales esta ley pues afecta a todos aquellos que viven actualmente en el estado de la Florida.
tienen que ver siempre el background, ¿no? O sea, por qué esto se está dando. Como ella ha dicho, se está dando un tema político más que todo. Lo que se quiere es tener al estado de la Florida como un retén a la posible siguiente ola de inmigrantes indocumentados que puedan venir. Esto puede cambiar en un futuro, quizá, pero lo más importante es lo que ya la abogada María ha comentado en cuanto a tomar las precauciones, porque la norma tal cual está no va a cambiar y va a ser de aplicación el próximo mes. Lo que yo quería hablar era también de un cambio muy importante que ha habido en cuanto a regulación federal del asilo en la frontera, ¿ok? En cuanto al tema del asilo, ustedes saben que el 11 de mayo terminó lo que se llama el título 42, que fue digamos, una regla que se impuso en el año 2020 por la llegada de la pandemia del COVID-19, por la cual decía que básicamente los agentes de frontera tenían la facultad de expulsar, bueno, ni expulsar, sino simplemente negar la entrada, negar todo acceso a los Estados Unidos en base a un tema de salud pública. Lo que pasa es que venían las personas que querían inmigrar a través de la frontera, entonces lo que decían es, no puedes pasar y no puedes pedir asilo. ¿Ok? Ahora, algo bueno, entre comillas, de este título 42, que es muy controvertido, es que a la persona que pedía o que venía por la frontera no le generaba ningún récord, en el sentido de que no salía con deportación, no salía con expulsión, no le tomaban huellas, no generaba un récord dentro del sistema de inmigración. Este título 42, muy controvertido, como ya he comentado, terminó. El 11 de mayo terminó y actualmente lo que se está utilizando es el título 8, o sea, la ley de inmigración tal como está en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia, digamos, básica de la aplicación de este título 8 con el título 42? Es que ahora sí, digamos, se abre la puerta para que se pueda pedir asilo en la frontera. Sin embargo, también, como dije hace unos momentos, sí te genera un récord. Las personas que son procesadas bajo el título 8 pueden ser deportadas, puede haber lo que se llama la remoción en la frontera o deportación express, pero el contrabalance es que pueden pedir asilo y dependiendo de ciertas reglas que ahora también que han puesto. A ver, les voy a resumir muy rápido cómo está operando actualmente este paso por la frontera y después vamos a entrar a sus preguntas. Para poder entrar a Estados Unidos, la ley dice que tienes que entrar por los puertos de entrada. Los puertos de entrada más conocidos son los aeropuertos. Para el caso de las fronteras terrestres, los puertos de entrada son los puentes internacionales. ¿Okay? Ahora, no todos los inmigrantes entran por los puentes internacionales, o por las puertas, digamos, por las puertas de entrada, sino que entran a través de otras vías, como por ejemplo cruzando el río, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha dicho ahora el gobierno de Biden es, si tú quieres entrar ordenadamente a Estados Unidos para poder pedir asilo, tienes que utilizar una aplicación que se llama el CBP One. El CBP One, que también es muy controversial porque a veces se cae, no funciona, etcétera, etcétera, es la vía, digamos, ordenada y legal para poder solicitar asilo en un puerto de entrada, en un puente. ¿Ok? No es cruzar frontera y entregarse, eso no es entrar por un puerto de entrada. Por un puerto de entrada es a través del puente internacional. ¿Ok? Entonces hay un camino, digamos, ordenado, legal, que el gobierno ha dicho para que los aspirantes de asilo puedan solicitarlo. ¿Ok? Hay excepción, perdón, y si no se hace a través de esa vía, ¿ok? Por ejemplo, personas que cruzan y luego se entregan, que es distinto, en esos casos, no van a utilizar el CBP One, pero en esos casos van a aplicar las prohibiciones que este gobierno también las está impulsando. Prohibiciones para aplicar el asilo. Por ejemplo, no haber pedido asilo en cualquier país en el que haya transitado antes de llegar a Estados Unidos. Obviamente eso no le aplica a los mexicanos, porque están en México, pero guatemaltecos cruzan México, tendrían que pedir asilo primero en México. Salvadoreños, si cruzan, qué sé yo, Guatemala, o tienen que cruzar, ¿no? Si cruzan Guatemala, México, todos estos países de Centroamérica que deben de cruzar
colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, todos los que viven más al sur, u otros que vienen de otros países, tienen esa obligación de solicitar asilo en cualquier país donde hayan transitado previamente antes de llegar a Estados Unidos. Ahora, no es simplemente solicitar y luego retirar la solicitud, es solicitar y que te lo hayan negado para poder recién solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Ok? Esta prohibición no aplica para aquellos, por ejemplo, que utilizan la aplicación y se van por un puente, por un puerto de entrada. ¿Ok? No aplica para mexicanos, no aplica para menores de edad no acompañados, ¿ok? No aplica para aquellas personas que esperan en los puentes y que pueden evidenciar que el uso de la aplicación no es posible por temas tecnológicos, porque no saben leer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay otras presunciones también que se pueden refutar y que hay que ver el caso en concreto por si hay una emergencia médica, hay una amenaza inminente contra la seguridad personal, ¿no? Si puede ser víctima de violaciones, secuestro, etcétera. Pero hay que ver el caso en concreto. Lo importante aquí en cuanto a la regulación de asilo en frontera es que tendrían que utilizar, como les digo, el camino ordenado a través de la aplicación y yendo por el puente. Si no, pues por ejemplo, en el caso de personas que cruzan la frontera y no se entregan dentro del puente, sino se entregan ya dentro de Estados Unidos, lo que va a aplicar es, sí, efectivamente, a ver, no sabemos exactamente cómo es tan reciente, esto recién ha sido en mayo 11, pero lo más probable es que los detengan, que les hagan la entrevista de medio creíble muy rápidamente, que traten de expulsarlos o de hacer estas deportaciones express muy rápidas, y quizá personas que no tienen familiares aquí, les va a ser muy difícil pues obtener representación legal, ¿no? Entonces, esos son los cambios más importantes de lo que ha habido en frontera. Bueno, hemos visto algunas preguntas aquí dentro del chat, que el pastor ahora nos va a leer las preguntas, pero lo importante es que, y como ya lo comentó María, es que el asilo siempre, sí o sí, pase lo que pase, esté en corte, no esté en corte, lo que pase, tiene que pedirse dentro del año que uno entre a Estados Unidos. Si no se hace, hay que evidenciar muy fuertemente de que no se pudo por circunstancias excepcionales, y si no, pues, digamos, la alternativa sería la aplicación ya no asilo, sino a lo que se llama el withholding of removal y la protección en base al convenio en contra de la tortura, que es similar al asilo, no es igual, porque uno es más difícil, el estándar legal para cumplir es mucho más alto y no te da el mismo beneficio porque el asilo finalmente lo que te otorga es una condición de asilado, de refugiado, que te lleva a una residencia permanente y una eventual ciudadanía, pero el withholding of removal y la protección bajo la Convención contra la Tortura no te da un camino a la residencia. Te autoriza a quedarte, te autoriza a seguir trabajando, a pedir un permiso de trabajo, quedarte indefinidamente, lo más probable, pero no te lleva a regularizar la situación a través de una residencia permanente. Bueno, no quiero tomar más tiempo en un monólogo, si no queremos las preguntas, así que Pastor, adelante. María Sí, claro, también. aquí tenemos bastantes preguntas, doctor. Una persona aquí pregunta, no entendí, ¿me voy de Florida o me quedo? Es una pregunta que la escuchamos mucho. Bueno, yo voy a responder y María, si quiere también adicionar algo, sería genial. Es una decisión personal. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta son que la ley es dura, que la ley es rígida, pero depende de la situación de cada uno. Por ejemplo, el trabajo en el que yo tengo es de 25 personas o menos. Vivo cerca de mi trabajo o hay alguien que me puede llevar. ¿Me entiende? O sea, es una decisión personal. Pero sí entiendo que la dureza de esta ley y la poca flexibilidad que tiene, pues hace que muchos de los inmigrantes hayan decidido salir del Estado.
Ok, siguiente pregunta, doctor. Yo reporto mis taxes con mi número de IRS. Quizás se refiere al ITIN number, no lo sé. ¿Será que el IRS dará información personal mía a inmigración? No, yo no creo eso. Necesariamente no. Recuerden que el ITIN number no solamente lo usan los inmigrantes indocumentados, sino también lo utilizan personas que, digamos, están legalmente aquí en el país, pero que no tienen o que no están, digamos, que no tienen el derecho a obtener un número de seguro social. Buenas noches, soy venezolano. Entré por la frontera y estoy tramitando mi asilo. Aún no me ha llegado mi permiso de trabajo ni el Social Security. ¿Puedo estar en el estado de la Florida sin ningún problema? Bueno, solamente para darles un poco de información extra en cuanto al asilo, cuando uno solicita asilo, te dan una fecha, te dan un recibo indicando la fecha de presentación del asilo y luego tiene un plazo de 6 meses de espera para poder solicitar el permiso de trabajo. Y que el permiso de trabajo viene con el Social Security. Si no lo tiene todavía, si está pendiente, digamos, no tiene un estatus válido, ¿ok? A ver, voy a redondear ahí un poco más la idea. El pedir asilo y tener un asilo pendiente no implica tener un estatus válido. Estoy hablando desde el punto de vista de la ley, ¿ok? De la Ley Federal de Inmigración. No implica tener un estatus válido. Lo que sí te otorga es una autorización de quedarte en Estados Unidos mientras el proceso de asilo está pendiente. Claro, si tienes un asilo o un proceso pendiente, tienes el derecho de quedarte para ver cómo tu proceso se desarrolla, si te lo dan o no. O sea, no hay un estatus válido legal, pero sí hay una autorización para quedarte. Eso es a nivel federal. Ahora, si vamos un poco más allá a la ley de Florida, mientras que no tenga un permiso de trabajo o un driver license, no tiene mucha seguridad. Y tener en cuenta además que la ley dice que si este driver license es de otro estado, tampoco te va a dar una seguridad adicional. Doctor, ¿qué pasa con las personas que manejan sin licencia? ¿Cuál será la mayor consecuencia? Esta pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque esa norma relativa a licencias no ha cambiado. No ha cambiado. La ley de Florida establece que manejar sin licencia es un misdemeanor y la segunda vez es una felonía. Perdón, digamos, es un misdemeanor y cada vez que te agarran, digamos, manejando sin licencia, tiene que ir a la corte criminal. Entonces no es nada recomendable en Florida manejar sin licencia. Doctor, ¿qué pasa si una persona entró legal con visa de turista y ha estado trabajando con un Social Security que es real, pero no válido para trabajar? Sin embargo, ha estado pagando sus impuestos por 12 años. ¿Podría de alguna forma esta persona obtener un sponsor de trabajo o algo que le pueda legalizar para obtener residencia? Yo creo, Pastor, que ahí deberíamos ver el caso en concreto. Yo creo que hay muchas aristas que hay que revisar, pero lo que sí quisiera mencionar en este punto, y muy general, es que el Social Security, o sea, el hecho que te den un número de seguro social, no implica que estés autorizado a trabajar. La autorización para que uno pueda trabajar en Estados Unidos legalmente es tener el permiso de trabajo, que es esta tarjetita medio roja que le entregan a los inmigrantes. Son dos cosas totalmente distintas. Por un lado el permiso de trabajo y por otro lado el social, que van juntas. ¿Por qué? Porque tienes una autorización para trabajar, debes tener un número de seguro social para poder cotizar. Pero si tienes solamente un número de seguro social, no implica necesariamente que tengas una autorización para trabajar. Doctor, ¿qué pasará cuando vayamos a un hospital a recibir atención médica? Bueno, esto creo que ya lo había comentado la abogada María. Los doctores tienen la obligación de atender a los pacientes, no les van a dejar desatendidos. Eventualmente les van a preguntar el estatus migratorio, pero tienen la posibilidad
de no contestar acerca de su estado migratorio. Y además, la información, según la ley, la información que se recauda o que se recibe se va a reportar periódicamente y está ahí. O sea, va a estar, digamos, para información. No sabemos exactamente para qué la vamos a usar, pero, digamos, no tengan miedo en atenderse si es que tienen algún tema médico. Ese es mi punto. Bien, quiere decir, doctor, que el hospital no reportará directamente a inmigración entonces. No, se lo va a reportar el Estado de Florida. Correcto. Doctor, tenemos 20 años de estar en Estados Unidos, pagamos impuestos desde que llegamos. Somos de un país que no tiene problemas políticos. ¿Habrá alguna posibilidad de obtener algún permiso de trabajo? Están hace 20 años, asumo yo, si no vienen de un país con un tema político, significa que no han solicitado asilo. Quizá también para ver el caso, o sea, hay que ver el caso en concreto, pero lo más importante aquí es decirle a todos ustedes que el obtener un permiso de trabajo bajo la legislación actual de Estados Unidos es porque existe una causa que te otorgue ese permiso de trabajo. Por ejemplo, un asilo pendiente, por ejemplo, un ajuste de estatus pendiente, por ejemplo, que tengas una orden de deportación y tengas que ir a firmar a ICE con una orden de supervisión, por ejemplo, que te hayan aprobado la suspensión de la deportación o te hayan aprobado la protección bajo la Convención en contra de la Tortura, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, escuché eco. Entonces, no todos los casos, solamente por el hecho de estar aquí o por haber pagado mucho tiempo impuestos, etcétera, da la oportunidad de tener un permiso de trabajo. Habría que analizar el caso en concreto y ver exactamente la categoría por la cual se le podría obtener o se podría solicitar y eventualmente obtener ese permiso de trabajo. Muy bien. Les recuerdo a todos, mantengan sus micrófonos completamente apagados, deben estar en mute a fin de poder y que la reunión pueda correr de la mejor manera. Doctor, me encuentro fuera del estado de la Florida. ¿Qué riesgos habrá si yo regreso en un carro en el cual hay 3 inmigrantes que vienen de otro estado hacia la Florida? Ok, ahí creo que sí el riesgo es alto, porque la ley, digamos, la racionalidad de la ley de Florida es efectivamente traer inmigrantes que no tienen documentos dentro del estado de Florida. Eso sí podría ser un poco complicado si es que se cruza la frontera estatal. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Bueno, doctor, le voy a poner mute all a todos, pero el suyo va a quedar mute también, o sea que usted lo enciende. Ok. Le acabo de colocar mute a todos. Ok, todos están en mute, pero usted también, doctor. Muy bien, perfecto. Adelante. Sí, o sea, como les estaba diciendo, sí, eso puede ser complicado. No es nada sugerible cruzar la frontera de Florida con otro estado con inmigrantes indocumentados. Ya. Tengo aquí otra pregunta, doctor. Sí, bueno, yo estoy empleado en este momento en una compañía que tiene más de 25 empleados. ¿Será que mi empleador me va a despedir? No puedo predecir el futuro, pero si el empleador tiene que cumplir la ley y su intención es cumplir la ley, puede ser que solicite la verificación de la documentación para poder trabajar y si no la tiene, pues en pos de cumplir la ley y no recibir las penalidades que la ley dice, podría ser de que lo deje sin trabajo, sí. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo lleva 15 años aquí y no ha tenido ni un solo problema. Yo llevo 10 años aquí y no tengo corte con inmigración o algo así. Mi esposo debe manejar porque no tiene otra opción. Si le llegara a parar la policía y hay algo, habrá algo que nos respalda. Tenemos derecho nosotros a un abogado y una defensa. Él tiene licencia en Chicago. Tenemos 2 hijos, gracias. Tenemos 2 hijos y pagamos nuestros impuestos igualmente. Ok, a ver, eventualmente yo creo que eso también es necesario ver todo el caso en concreto porque hay mucha información que nos están dando ahí. Pero yo tengo la idea
digamos, con la información que nos ha compartido esta persona, es que eventualmente podría ser que tengan una salida con la famosa y muy mencionada ley de los 10 años. ¿Ok? Sin embargo, por la cual, digamos, se puede otorgar una green card. ¿Ok? Sin embargo, esta aplicación de esta famosa ley de los 10 años se tiene que hacer en una sede de corte de inmigración. O sea, no por el hecho de haber estado 10 años o más en Estados Unidos, te va a generar un derecho a. Olvídense, eso no pasa. ¿Ok? Sin embargo, si una persona está dentro de un proceso de deportación en la corte de inmigración y ha estado al momento de iniciar la corte de inmigración, si ha estado 10 años o más en Estados Unidos y cumple otros ciertos requisitos, como un mecanismo de defensa en el proceso de corte de inmigración se puede argumentar lo que se llama la cancelación de deportación en base a, en principio, tener 10 años en el país. Sin embargo, es un requisito de varios. Hay que ver si es que hay por ejemplo, un familiar, lo que se llama el qualifying relative, que puede ser padres o hijos, o esposo americano o residente, y luego hay que ver que la eventual deportación de la persona que está en corte puede generarle una dificultad extrema e inusual a este qualifying relative. O sea, no es automático. Una vez más, el hecho de tener 10 años o más no genera ningún beneficio a la persona automáticamente. Doctor, si he entendido bien esta nueva ley, yo indocumentado, si me monto en el carro de una persona para ir a una iglesia, un hospital u otro lugar, tengo el derecho, si la policía nos detiene, a no declarar. Sin embargo, no declarar me puede meter en algún problema. Ok, ahí la línea es un poco delgada. Efectivamente, toda persona, sea ciudadano o no ciudadano, tiene derechos aquí en Estados Unidos. Uno de esos derechos, que está en el Bill of Rights, es a mantenerse en silencio. ¿Ok? Pero ese mantenerse en silencio es a no incriminarse. Si una persona, si un policía, por ejemplo, te pregunta tu nombre, pues sí tienes que responderle. Si te pregunta tu estatus migratorio, quizá puedes no responderle. Pero hay una línea gris, una vez más. ¿Me dejo entender? O sea, sí, hay un derecho de mantenerse callado y hay que ejercerlo. O también hay otro derecho, por ejemplo, y esto, bueno, pasaba, y lo vimos en seminarios anteriores en los años, pues, 16, 17, cuando empezó el gobierno de Trump, que ahí sí habían redadas, que ahí sí policías de ICE iban a las casas. Entonces, por ejemplo, dentro de las casas, dentro del auto, usted tiene derecho a no dejar entrar a nadie. Si les tocaran la puerta, por ejemplo, y quieren entrar a su casa, usted no tiene por qué abrir la puerta. El solo hecho de abrir la puerta es estar dándole un pase a la persona que quiere entrar. Si ustedes abren la puerta, tienen que ponerse ahí, digamos, tapando el paso. Y es más, ni siquiera abrir la puerta, ver por el ojillo, preguntar quién es, y le dicen, abran la puerta. No. La única forma de que alguien pueda entrar a su casa sin invitación es a través de una orden judicial, lo que se llama el warrant. Tengo una orden un warrant para poder entrar a su casa. Es la única forma de que un oficial pueda entrar a su casa sin su permiso. Usted tiene que mantenerse siempre con el derecho de no hacer que nadie entre a su casa, no hacer que nadie entre a su carro, salvo que, bueno, eso es un tema ya legal, salvo que en el caso del carro, lo que se llama la doctrina del open view, que a simple vista, por ejemplo, vean latas de cerveza vacías al costado, entonces ahí la policía podría tener un argumento para poder inspeccionar lo que hay dentro del carro, ¿no? Pero bueno, eso es un tema ya legal que generalmente se ve en los procesos. Pero el principio es, usted tiene el derecho a mantener la reserva en su espacio privado, en su casa, en su automóvil. No pueden requisarlo, no pueden entrar sin su autorización. Muy bien.
Doctor, ingresé con visa de turista y me quedé, estoy indocumentado actualmente, pero tengo un empleador que quiere ayudarme. ¿Hay alguna posibilidad de arreglar mi estatus mediante mi empleo? Habría que ver el caso también muy en concreto, pero generalmente, si una persona viene digamos, es admitido, ¿no? Bajo su visa, viene por el aeropuerto, lo admiten, le sellan, ¿no? Su pasaporte, bueno, ya no sellan, pero le dan una cierta periodo de estancia aquí, que generalmente 6 meses, y se queda más tiempo, ¿ok? Hay una excepción de que si te quedas más tiempo y tienes menos de 180 días y tienes una solicitud de un empleador aprobada, podría haber un perdón automático o casi automático en teoría. Sin embargo, si la permanencia luego de que se vence esta autorización es más de 180 días, es poco probable que se pueda hacer lo que se llama el ajuste de estatus, o sea, ajustar el estado inmigratorio dentro de Estados Unidos, sino que se va a tener que pedir un perdón por tener o por acumular presencia ilegal aquí en el país. Pero los perdones también, digamos, que funcionan no solamente cuando hay una petición de trabajo, sino también cuando hay una petición familiar. Vine por la frontera o me quedé más tiempo lo debido y me caso con un residente, o vine por la frontera y me caso con un residente o ciudadano, y tengo derecho a, digamos, a una petición familiar, pero no voy a poder hacer un ajuste de estatus porque hay una infracción a la ley de inmigración, por lo tanto aplica este perdón, pero los perdones, generalmente lo que se necesita, una vez más, es el qualifying relative, que puede ser el esposo, el hijo, el padre, dependiendo del caso, y siempre va a requerir que este qualifying relative sufra o tenga un sufrimiento extremo o inusual, o incluso extremo y también inusual, para poder obtener este perdón. Digamos, hay mucho más detalles, se pueden hacer los perdones desde aquí o desde afuera. El punto es que para esos casos en donde tenga que intervenir un perdón o que tenga que existir un perdón, se tiene que hacer desde, o sea, la obtención de cualquier beneficio migratorio se va a tener que hacer fuera de Estados Unidos a través de las embajadas en su país de origen o en México, ¿no? Que es lo más cerca. Muy bien. Doctor, tengo petición de mi hermano. Llevo 8 años en los Estados Unidos sin documentos. Este trámite lo hicimos sin abogado. ¿Puedo evitar la deportación si me detiene ICE? Al día de hoy no, porque una vez más, como dije hace un momento, el asilo pendiente no te da un estatus legal. Una petición pendiente tampoco te da un estatus legal. No es suficiente tener una petición pendiente para, digamos, pelear un proceso de deportación eventualmente. Podrían haber otras características, otras, digamos, aristas que hay que ver en este caso, pero tal cual está, es muy poco probable. Hay una pregunta que luce repetida, doctor, pero la voy a leer para hacer énfasis en ello. Recuerden, amigos, mantengan sus micrófonos completamente en mute para que podamos escuchar mucho mejor las preguntas y las respuestas. 1 o 2 preguntas, doctor. Me gustaría que nos explicara un poco más acerca de la transportación de personas indocumentadas dentro del Estado. Por ejemplo, si mis hijos, que sí tienen documentación, si ellos no tendrán ningún problema de transportarme dentro de la misma ciudad donde vivamos. Y lo uno con otra persona que pregunta algo parecido, pero en este caso es directamente si una persona documentada tendrá problemas, si le lleva a él a la iglesia. Ok, a ver, en cuanto al tema de transporte de personas, lo que está, digamos, lo que se ha pensado en la norma es evitar el tráfico de personas que entren al estado de la Florida. ¿Ok? En cuanto al tránsito de personas dentro del estado, no para traerles, sino dentro del estado, ahí es un poco más complicada la interpretación. ¿Ok? En principio, como hemos visto, las iglesias tienen esta exoneración, ¿no? Esta exención.
Pero el llevar a personas o darle el right, ¿no? Que eso es básicamente lo que están preguntando. Dentro del estado de la Florida, ¿podría ser complicado? Sí. Ahí está María y no sé si le gustaría, digamos, indicar algo más en este tema de tránsito de personas dentro del estado de Florida. No, está bien, o sea, yo creo que la idea por lo menos del gobernador DeSantis, de los senadores, es eso, que no se produzca un tráfico de personas, contrabando de personas, para que no sean personas que estén cruzando las líneas, digamos, entre estados. Y todo lo que tú has dicho es correcto, Víctor. Así es. Gracias. Tengo una pregunta más, doctor. Bueno, hay muchas preguntas. Si estoy en un proceso de asilo y luego me caso con un residente permanente, ¿puedo cambiar mi estatus? ¿El proceso de asilo en corte o el proceso de asilo con USCIS? Bueno, La no persona no lo explica, doctor. hay que ver el caso en concreto. O sea, podría ser que sí, podría ser que no. El residente permanente, si se casa con un residente permanente, digamos, hay que ver exactamente si es que la visa está disponible al momento, hay que ver cuánto tiempo ha estado sin estatus o si es que no ha estado sin estatus. O sea, hay que ver muchos temas ahí, ¿no? ¿Conducir un auto sin licencia pudiera llevarme a la deportación? Sí. Digamos, la respuesta corta es sí, porque hemos visto casos en que, una vez más, o sea, ya lo he comentado, el no tener licencia o manejar sin licencia entre el estado de la Florida es un misdemeanor. Entonces, eso te va a llevar a la corte. Llevarte a la corte, la policía tiene la potestad de saber o de pedir información acerca de tu estatus migratorio. Si no lo tienen, la policía también está en la facultad de informar acerca de eso a inmigración. Si inmigración considera, digamos, si inmigración lo considera, pues puede empezar un proceso de deportación contra esa persona. Tengo una deportación con salida voluntaria. ¿Habrá alguna manera de ajustar mi estatus dentro de una petición I-130 con una I-245? Tengo 30 años aquí en los Estados Unidos, con 3 hijos, una hija que sufre de autismo con 27 años. ¿Cree que habrá alguna posibilidad de arreglar y ajustar mi estatus? Tiene una I-245, eso no me queda claro, porque eso es algo muy específico. No sé si está dando... Bueno, ella pregunta si habrá manera de ajustar su estatus. Y, correcto, ella dice, tiene una petición 130 con una 245, correcto. Ok. No sé si se está refiriendo a la 485 o a la parte de la ley 245I, pero bueno, independientemente de eso, nadie puede ajustar estatus en Estados Unidos si es que hay una orden de deportación. Si uno tiene salida voluntaria y no se ha ido, esa orden de salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación. Entonces no puede ajustar estatus. Habría que reabrir el caso de alguna forma y ver si es que, analizando bien el caso, hay un alivio dentro de la Corte de Inmigración. Bien. Tengo un hijo ciudadano americano, pero yo tengo 15 años de estar indocumentado en los Estados Unidos. ¿Podrá él hacer una petición por mí? Si el niño americano es mayor de 21 años, siempre va a poder hacer una petición a favor de su padre o de su madre, pero ahí no queda la cosa. O sea, después hay que ver si el padre o la madre que tiene esta petición aprobada, porque la petición básicamente lo que dice, yo tengo una relación padre-hijo o de esposo-esposa, ¿entienden? Luego de eso hay que ver efectivamente si es que en base a esa petición se puede obtener la residencia permanente. Y eso sí hay que analizarlo concretamente. Si una persona está en proceso de asilo y trabaja con unos papeles no legales a su nombre, o bajo su nombre, y le hicieron el E-Verify, Está en inglés. ¿habrá algún problema? No la escucho. Amigos, recuerden, tengan sus micrófonos apagados todos, por favor. Sí, está en español, ¿cierto? Doctor, voy a colocar mute all una vez más y su micrófono tiene que ser on mute. Perfecto. Adelante. ¿Cómo era la pregunta que no la escuché bien, perdón? Si una persona está en proceso de asilo
y trabaja con papeles no legales bajo su nombre y le hicieron el E-Verify, ¿tendrá algún problema? Yo creo que sí, ¿no? Porque está trabajando sin papeles, o sea, con papeles que no son suyos. Eso es fraude. Eventualmente podría tener problemas, sí. Ya. Las personas que entraron al país con parol y que aún están esperando por recibir su Social Security y permiso de trabajo, ¿pueden entrar y salir del estado sin problema? Los que tienen parol y qué más, perdón. Parol y que está esperando su seguro social y permiso de trabajo. Ujú. Pueden salir Yes. libres del estado. Sí, pueden salir y entrar libremente del estado. A ver, el parol no es una admisión legal. El parol es, digamos, una suerte de autorización para poder entrar a Estados Unidos para ciertas actividades, como por ejemplo atender una corte, etc. Digamos que asumo que esta persona está o va a pedir asilo. Digamos, mientras está dentro de un proceso, tiene la autorización de quedarse aquí. Pues no debería tener ningún problema en andar por el estado. Muy bien. Aquí tengo otra más. Si una persona sin ser ciudadano americano se registró para votar con la finalidad de tener una prueba de dirección, ¿cuál sería la forma de solucionar esta situación? La persona nunca ejerció el voto. ¿Existe algún perdón o alguna ley que le pueda ayudar? Pero quítalo. Una vez más, mute all, doctor, y usted, a ver. No se preocupe, gracias. A ver, el tema de... en estos casos es muy poco probable que aplique un perdón. El tema de, digamos, indicarse o decir o manifestar que uno es ciudadano de Estados Unidos sin serlo, y especialmente diciendo, o sea, poniéndose en el registro para votar, es una falta administrativa muy grave que muchas de las veces, casi 100% de las veces, el perdón no alcanza. Yeah. Quizás una pregunta que la están haciendo un poco parecida a las anteriores, doctor, pero una vez más me gustaría enfatizarla. ¿Qué aconseja a las personas indocumentadas con respecto a la nueva ley? ¿Que se queden en el estado o que sigan con sus vidas y trabajo? Que sigan sus vidas normal aquí o que se vayan. Ok, a ver, una vez más, yo creo que eso es una decisión personal. ¿Por qué les digo eso? Porque hay que ver cómo les puede afectar directamente a cada uno. La ley no les va a afectar a todos por igual. La ley le va a afectar a cada uno de distintas maneras. Algunos pueden tener familiares aquí, otros no pueden tener familiares aquí, unos pueden tener hijos americanos, otros no pueden tener hijos americanos, unos están un año, otros están hace 10 años, 15, 20 años. Algunos trabajan en empresas pequeñas, otros trabajan en empresas de más de 25 trabajadores, algunos no manejan, otros no utilizan transporte, digamos, transporte privado, sino que utilizan transporte público. Es una decisión personal al fin y al cabo. Sin embargo, sí hay que tener cuidado en cuanto a, digamos, en la aplicación de la ley, porque podrían eventualmente quedar sin trabajo, podrían eventualmente, si utilizan este transporte entre el Estado, ¿no? De cruzar la frontera del Estado, podría ser tener un problema, pero no podría decirle en términos muy generales, váyanse o quédense. Ustedes tienen que analizar exactamente cómo les va a afectar eso en función a lo que ustedes tienen ahí al costado. La casa, la familia, el trabajo, la utilización de transportes, tema médico, como les digo, digamos, si tienen una afectación médica, no dejen de ir al médico. Eso es básico. O sea, no pueden poner en riesgo su propia salud por el estatus legal o el estatus migratorio. Como uno siempre dice, la salud es primero. Entonces, no es recomendable no atenderse, por ejemplo, en los hospitales si es que tienen algún problema. Por lo demás, una vez más, analizar el caso en concreto, analizar su propia estructura familiar, su propia estructura de trabajo, su
sus actividades, etc. Tengo otra pregunta aquí, doctor. ¿Qué posibilidad ve usted que esta ley llegue a ser eliminada por causa de las múltiples demandas que se piensan tener contra ella? Bueno, una vez más, ¿no? Yo no puedo predecir el futuro, pero yo creo que va a ser una ley muy controversial, que va a estar muy peleada en la corte. Mucha gente va a tratar de traérsela abajo, Mucha gente. Ay, ¿qué pasó? Ok, una vez más, doctor, adelante. Gracias. Va a ser muy controversial, como digo, va a haber mucha litigación de esa ley y eventualmente se podrán pues interponer todas las armas legales, por ejemplo, lo que siempre vemos en las noticias, ¿no? El famoso stay o los injunctions para evitar que digamos, que se cumplan con los efectos de la ley en cierto tiempo, ¿no? O sea, hay mecanismos legales para poder parar los efectos de la ley en cierto tiempo, pero yo creo que sí va a ser muy controvertida a nivel judicial. ¿Qué tanto me ayuda para evitar una deportación el hecho de que yo esté fiel pagando mis impuestos? Va a depender del caso en concreto, pastor. O sea, no simplemente por el hecho de pagar impuestos uno se puede salvar de la deportación. Sin embargo, es uno de los factores que son más positivos en los casos, por ejemplo, de perdones, de ajustes, de casos en corte, etcétera. ¿Por qué? Porque demuestran que la persona tiene un buen carácter moral. Si bien es cierto, pueden haber pues entrado de manera irregular o pueden haber perdido su estatus en un momento, tienen una conciencia digamos, de pagar lo que se debe en ese sentido, de contribuir a la sociedad. Siempre es bueno pagar impuestos. Siempre es bueno pagar impuestos. Pero lamentablemente la legislación no es de la forma de que con un solo hecho de haber pagado impuestos, 1, 5, 10, 15, 20 años, va a solucionar el problema migratorio. Pero siempre va a ser bueno, como le digo, es un factor positivo muy fuerte a la hora de presentar casos ante USCIS o ante las cortes. ¿Qué pasaría con una persona que tiene documentos? La persona es legal en Estados Unidos, pero su trabajo es conducir un carro, el carro de una compañía que lleva trabajadores indocumentados. Bueno, ahí habría que ver exactamente. Lo más probable es que la compañía, o sea, lo más probable es que esta persona esté como trabajador de una compañía cumpliendo las órdenes de su empleador. Entonces, eventualmente en una corte se va a ver quién es el responsable de romper la ley, ¿no? De quebrar la ley en ese sentido. O sea, ahí lo que se denomina la responsabilidad vicaria, por el cual el empleador ordena al trabajador hacer tal cosa y el empleado, perdón, como empleado, tiene que simplemente obedecer lo que dice el empleador. Quizás un par de preguntas más, doctor, ya que son las 8:29 de la noche. ¿Se Adelante. puede solicitar una visa U siendo víctima de un crimen hace unos años? Depende porque hay crímenes que tienen un periodo de lo que se llama el statute of limitation, o sea, tiene un periodo por el cual hay que denunciarlo, pues no se pierde el derecho a denunciar, digamos. Se pierde el derecho a que el Estado vaya en contra de esa persona. Lo más importante para una visa U es no solamente denunciar el hecho, o sea, haber sido víctima de un crimen, de ciertos crímenes establecidos por la norma, sino que hay que denunciar el hecho y la persona que ha sido víctima de ese crimen tiene que ser activamente o participar activamente para que el victimario, la persona que le hizo daño, sea pues, digamos, apresado o sea pues condenado por la justicia. Entonces, la víctima tiene que trabajar siempre muy de la mano con la policía, con el fiscal, para que la persona que ha cometido el crimen pues sea castigado por eso. Y toda esa conjunción de hechos es la que le va a dar la posibilidad de obtener una visa U. Bien. Doctor, recibo otra pregunta. ¿Puede inmigración entrar a una iglesia, algún templo cristiano, o quizás al parqueo o alguna de las áreas alrededor del templo y hacer una redada de inmigración para deportar personas? Nunca he visto. La inmigración tiene, las iglesias, digamos, generalmente no son espacios
en las cuales inmigración persigue a los inmigrantes, dado que se respeta mucho la propiedad privada en principio. O sea, nadie puede entrar, así como nadie puede entrar a mi casa, nadie puede entrar a la iglesia, porque la iglesia le pertenece digamos, a la comunidad, ¿no? O sea, es una propiedad privada, digamos, el recinto físico de la iglesia. No pueden entrar si no es que haya una orden para poder entrar a la propiedad privada. Y entiendo que el parqueadero de la iglesia está dentro de la propiedad privada de la iglesia. Por lo tanto, tampoco no pueden entrar ahí sin una autorización judicial para eso. Correcto. Doctor, son las 8:31 de la noche. Habíamos pactado para 1 hora. Bueno, yo le agradezco muchísimo en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de mi distrito aquí en el área de Gainesville. Gracias a usted y a la doctora María Herrera por estos 60 minutos que ustedes nos han obsequiado con su orientación y respondiendo a cada una de las preguntas. A nuestros hermanos y amigos hispanos en toda la Florida, en mi distrito y en toda la Florida, le damos un mensaje de paz, un mensaje de mucho aprecio a ustedes. Quiero decirle que en nuestras iglesias, en toda la conferencia de la Florida, en todo el estado de la Florida, quiero decir, estaremos orando para que el Señor nos dé paz, Dios cuide de nosotros, Dios cuide de nuestros hijos, de sus familiares, tanto aquí y a la distancia. Que aunque entre esta ley, que la protección de Dios no se nos vaya, nunca se irá, porque Dios ha prometido estar con todos sus hijos, siempre cuidarles, bendecirles y protegerles. ¿Y qué tal si aprovechamos este momento en la conclusión de esta muy buena orientación que hemos recibido estos dos doctores? ¿Qué tal si concluimos con una palabra de oración para agradecerle a Dios por los privilegios que nos ha concedido y por las bendiciones también dadas? Así como iniciamos, les voy a invitar una vez más para que me acompañen, inclinen sus rostros y oremos a Dios. Querido Padre, gracias por el conocimiento que los doctores, nuestros abogados, han compartido con nosotros. Bendíceles a ellos y bendice a cada hermano, cada hermana, cada amigo hispano en toda la Florida. Que sigamos gozando de la bendición y la protección de nuestro Dios. Tú eres un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios que no conoce fronteras. Incluyendo el niño Jesús, un día tuvo que salir de su área para ir hacia Egipto. Tú nos conoces porque tú sabes muy bien, Señor, lo que es salir de un lugar e ir hacia otro lugar. Tú nos enseñaste, oh Dios, en la palabra de Dios, en tu palabra, a amar al inmigrante, a cuidarlo y a tratarle como si fuera uno de los nuestros. Y realmente todos somos inmigrantes en este mundo, Señor. Y hoy te damos gracias porque mediante tu sacrificio expiatorio, hoy tenemos esperanza de salvación y un día estar en una tierra en la cual no habrá fronteras. Una vez más, pedimos tu bendición por nuestros abogados y para cada una de las personas que ha estado con nosotros en esta noche. Lo pedimos, lo agradecemos todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Doctor Víctor, doctora María, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, al final, quisiera colocar una vez más, doctor, si usted quizás nos quisiera mencionar cómo contactarle, si alguna de las personas que ha estado en esta reunión, las 177 personas que han estado con nosotros, por lo menos, a menos que haya habido más de 2 personas en una sola pantalla. ¿Cómo hacen ellos para contactarles, doctor, si necesitan más orientación o si necesitan quizás abrir un caso con ustedes? Sí, pastor, muchas gracias por la invitación. En verdad ha sido un placer estar aquí con ustedes, con los demás pastores y con los feligreses. Yo sé que esta es una hora en la que hemos aprovechado mucho, pero yo sé que hay muchas más preguntas, hay muchos casos más por resolver. El tiempo a veces no nos da, pero aquí les estamos dejando nuestros datos. Yo, Víctor de la Flor, y la abogada María Herrera de Kibaki Law Firm. La abogada María lamentablemente se tuvo que ir muy rápido porque ya está ahora, va a salir en la televisión, en el programa en América TV, por si alguien lo quiere ver más tarde. Pero con mucho gusto podemos atender sus consultas, podemos atender sus casos ante USCIS, ante la Corte de Inmigración, ante los deportadores, obviamente. Y estos son digamos, la forma en la que se pueden comunicar con nosotros. Pueden escribirnos a info@kibakilawfirm.com y entrar a nuestra página web, en donde pueden encontrar mucha información de inmigración, pueden encontrar más datos, etc. Muchas gracias y hasta la próxima. Cómo no. Doctor, muchas gracias una vez más. Y gracias a todos nuestros amigos. Muchas gracias a todos los que sacaron de su tiempo estos 60 minutos para orientarse. Gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Que Dios les bendiga. Dios nos acompañe. Y Dios sea nuestra única fuente de justicia. Que Dios les bendiga a todos.